Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Quiero recordarle que el Señor ha traído una palabra para este 2021. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Esa es una promesa extraordinaria para un año convulsivo, para un año en donde la justicia por la fe es la que nos permite heredar, es la que nos permite alcanzar. Y en base a esa palabra, esta es la segunda serie que el Señor abre para este 2021. Voy a empezar hoy una serie. Estamos terminando el mes de enero con un mes completito que el Señor nos dio sobre la senda de justicia. Confortará mi alma y me guiará por la senda de justicia en el año de la justicia por la fe. Pero hoy el Señor me abrió esta palabra porque es necesario que nosotros permanezcamos en su justicia. Es tan fácil que un viento te mueva del lugar donde estás, es tan fácil que una crisis te haga tambalear y, de ser posible, te arrebate lo que Jesús pagó con un precio tan tremendo como su propia vida. Entonces quiero abrir esta serie, que de hecho la voy a ir ampliando en por qué permanecer, pero el título del primer tema que el Señor me marcó es el poder de su sangre sobre nosotros. Mira, después en unos minutitos esto se va a abrir de mejor manera, pero quiero alcanzar tal vez la atención de tu corazón y de tu espíritu en el nombre de Jesús, recordándote que cuando el corazón se llena de temor e impotencia, pasan tantas cosas. Por eso fue que coloqué esos 3 puntos suspensivos ahí. Cuando el corazón se llena de temor, puede ser por una cantidad de circunstancias. Un matrimonio no llega a la idea del divorcio de la noche a la mañana. Para ¿quiénes estuvieron el miércoles en el servicio de matrimonio? Levánteme la mano. Fue extraordinario lo que el Señor hizo. Pasaron cosas tan sorprendentes y la palabra fue tan exacta. El profeta compartía, no voy a repetir yo el tema, pero compartía cómo la serpiente se introdujo en una plática con Eva mientras Adán estaba ocupado en el trabajo. Es decir, el acecho del enemigo es que tu corazón llegue al nivel de temor, y es cuando algo que estaba en el huerto es arrancado del huerto. Literalmente el hombre fue echado del huerto, y el huerto era el lugar, hermano, ese paraíso precioso donde Dios puso a Adán y a Eva. No era un lugar para temor ni para impotencia, pero hay cosas que traen impotencia en el sentido de no poder cambiar lo que está pasando. Te sientes impotente. Y hay momentos en la vida en donde una apretura económica te llevó a comprometer quizás hasta las escrituras de tu casa, y ahora estás con el temor o la impotencia de resolverlo. No sé, hay tantos cuadros de impotencia. La pérdida de un ser querido y no poder hacer nada. Por cierto, se me olvidaba, quienes están recibiendo esta palabra en las redes, decirles bienvenidos, pero sé que el Señor los trajo a ese espacio donde Dios va a hacer algo extraordinario. Recibimos a quienes están en las redes con un fuerte aplauso. Les decimos bienvenidos. Esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Pero cuando el corazón se llena de ese estado de temor, hermano, mire, de un momento a otro alguien puede terminar en una situación sin salida, metido entre respiradores, mangueras, diagnósticos que son dados a veces de manera inesperada. De un ratito a otro te puedes quedar sin mover más que la cabeza.
Y sabes que cuando el corazón se carga de esto, nosotros regularmente perdemos de vista el propósito original. Diagnósticos nada esperados, recaídas, te levantaste de una condición, volviste a ese pecado, pero cuando el corazón se carga de temor y de impotencia, hay una prisión. Es como que si una tormenta se levantó delante. Si empezaste un proceso hacia abajo de caída libre, ¿has visto cómo es esa caída libre? Donde pues literalmente nada te va a detener y vas derechito a estrellarte al suelo y sientes que el momento en el que estás, yo sé que esta palabra podría no ser para todos, pero Dios trajo una palabra específica para gente que podría decir, ya no, ya me resigné. ¿Sabes? Como cuando alguien se muere y se le dice, mire, resignación. Resignación equivale a confórmate porque ya no hay para dónde. Pero yo no te traigo una palabra de resignación esta mañana. Porque si Dios se ocupó de darte la condición de su hijo, de darte la vestidura de su hijo y la posición que a Cristo le corresponde delante del Padre nos fue otorgada, esa es la justicia de Dios. En eso consiste la justificación, que yo era impío, era injusto, era el merecedor de muerte y la paga de mi pecado atrajo la muerte, pero la justicia de Dios cambió la condición de condenado en inocente, en justificado, y por consiguiente el que recibió ese estado recibe todo lo que a Cristo le corresponde. Es que en eso consiste la justicia. Te va a ser devuelto lo que te fue quitado el día que sepas que es el deseo de Dios tratarte como a un justo por la fe. Porque si fuera por tus obras, confusión donde te preguntas si lo que vives es la voluntad de Dios, estás confundido. ¿Será esto la voluntad de Dios? Yo digo que sí, porque de todas maneras Él dijo que va a estar conmigo y me metió en este rollo, pero ¿sabes que hay muchas cosas que no son la voluntad de Dios? Y el trabajo del diablo es que te resignes a creer que esa es la voluntad de Dios. Y cuando te confundes creyendo que es la voluntad de Dios, dejas de pedir, dejas de clamar. Mientras tu fe permanece, tú sabes que aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas deben de ser imitados. Fe y paciencia son dos cosas que te pueden sacar del proceso en el que estás, aunque hayas dicho, yo digo que este divorcio es la voluntad de Dios. Yo digo que este cáncer es la voluntad de Dios. Yo digo que esta enfermedad es la voluntad de Dios. Yo puedo ver en la escritura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ninguna pobreza, enfermedad o atadura de pecado es buena, agradable y perfecta. Para esto apareció, dijo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Robó, mató. Matar, robar y destruir son las tres asignaciones que el diablo quiere cumplir en tu vida. Pero el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Así que esta mañana se empieza a mover el Espíritu Santo cambiando tu perspectiva, porque en eso consiste el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es que el cambio de tu mente. Y mientras la palabra se expone, el arrepentimiento se está dando, no porque sientas solo dolor por el pecado o porque sientes golpearte el pecho y decir fue por mi culpa. No, cuando puedes ver que Dios está obrando en tu favor y que no quiere resignación, sino lo que quiere es una fe inquebrantable, porque Él es bueno y no miente. Te he dicho que hay cosas que Dios no puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer. De amarte. Él no puede mentirte. Él no puede traicionarte. Entonces, en ese contexto, te estás preguntando si lo que estás viviendo es la voluntad de Dios. Pero cuando tu corazón se llenó de temor y de impotencia, lo más fácil es resignarte y decir, seguro es la voluntad de Dios. Y no ese es el punto, hermano. Porque aunque tú te lo preguntes esta mañana, yo tengo que llevarte a la escritura. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, Cristo pecadores. Entonces este es un buen punto de partida, porque si estás confundido creyendo
Gracias. Si estás confundido creyendo que lo que te está pasando es porque te lo mereces, vas a empezar a cambiar ese chip, esa manera de programar tu mente. Porque si lo que Dios quiere hacer contigo fuera porque tú te lo mereces, desde hace mucho te debiste haber dado cuenta que no pudiste pagar tu propia salvación. Y la justicia como un regalo, porque Romanos 5 va a relatar una expresión tremenda. Si el pecado entró por un hombre y con él reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben el don de la justicia? El don, el regalo, es un regalo. Algunas versiones dicen es un regalo. ¿Quieren leerlo conmigo? No lo tengo aquí en mi bosquejo, pero vamos a Romanos 5, 16. Romanos 5, 16. ¿Lo tiene, hermano Orlando? Léalo, por favor. Dice, el don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante solo hombre Jesucristo. Qué impresionante que diga los que reciben. Entonces no todos lo reciben el don porque creen que hay que merecerlo. Entonces ya no es un regalo. Cuando alguien te da un regalo porque tú lo mereces, eso no es un regalo, eso se llama paga. Pero yo tengo que volver a la escritura que tengo acá. Dios se demuestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces, te estaba diciendo que si la confusión es que lo que estás viviendo, eso no es la voluntad de Dios, déjame decirte esto. Sigues creyendo que Dios te castiga, este versículo tendría que ser modificado entonces por tu condición. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Hay algunas versiones que ahí no dicen ira, sino dicen del castigo de Dios. Seremos salvos del castigo. ¿Para cuántos la vida está siendo un castigo? No me extrañaría que acá o aún allá en casa, en donde quiera que te encuentres, o como este hombre que nos testificó de que iba manejando y se tuvo que meter a un McDonald's para buscar internet porque el Espíritu le dijo métete y sintoniza esa palabra, y desde ahí me escribe llorando y me dice estoy aquí metido recibiendo esta palabra ahorita. Miren, idea tenemos a dónde la palabra puede estar llegando. Y en medio de una crisis decir es que Dios me está castigando, sabes, debes de cambiar tu expectativa, tu forma de ver y de creer en Dios, porque difícilmente le vas a creer por un milagro si tú crees que lo que Él quiere es castigarte. Tus decisiones traen consecuencias. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, pero fuiste tú el que lo sembró, no es Dios el que lo está sembrando y castigándote. El punto es que habiendo sido justificados, mira, entonces nos van a dar la condición de justos o ya nos hicieron justos. Ahí dice que ya fuimos justificados cuando éramos sus enemigos. Qué cosa más impresionante. Cómo la estrategia del diablo cambió esto y metió primero en un contexto religioso. Usted tiene que portarse bien para ganarse la condición de justo. Es que no, tampoco el haber sido justificado te hace vivir como te da la gana, pero te da una identidad de inicio para ejercerla y creer por la fe en una ruta de justicia que fue trazada para ti. No es la ruta que tú trazaste. Las sendas de justicia me guiará por sendas de justicia por lo bien que me he portado. No dice así, dice por amor. Justificados por su quisiera oír, ¿por qué nos justificaron? ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre. Entonces yo quiero hablarte esta mañana de eso. Permanecer en su justicia tiene que ver con el efecto de la sangre, y esta mañana es una mañana de Santa Cena.
Y no hay nada más perjudicial para alguien que haga algo sin entender qué es lo que está haciendo. Y no solo eso lo hace indigno de tomarla porque no entiende qué está haciendo. No le da la dignidad ni la importancia ni al pan y al vino y cree, yo lo hago porque ahí lo hacen de todas maneras. El pueblo de Israel tuvo el problema que resultó comiendo maná como que comiera cualquier cosa. Se hartó, se aburrió y hasta se quejó de ese maná tan desagradable cuando era literalmente ese maná había descendido del cielo, era una figura de Cristo. Entonces, por esa sangre fuimos hechos justos. La justicia tiene una relación profunda con la sangre. La Biblia decía desde sus inicios en el Pentateuco, en el libro de Levítico, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre, y cuando el pecado entró por Adán, la sangre se corrompió de tal manera que no hay un solo hombre que tenga una sangre pura. Romanos diría, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué razón? Romanos 5, 16, hermano Orlando lo acaba de leer y usted lo puede leer. Romanos 5, 16, 17, 18 y 19 son joyas preciosas de la justificación. El punto es que por un hombre entró el pecado, pero por uno entró la justicia, y ese es Cristo. Ahora, yo quiero que veas el efecto de la sangre. Ponle ojo a esto, porque hasta el diablo y sus brujos ministros saben lo que la sangre representa. De un maestro, impresionantemente cómo Dios lo puso a orar en una mañana o en una noche, no recuerdo, por una de sus alumnas de cuarto grado, que era, creo que él roció la sangre de Cristo sobre esa chica sin importar dónde estuviera. Lo impresionante es que la niña al siguiente día no llegó a clases. Cuando él se presentó, estaba conmocionado al ver que todo el mundo, la policía y todos en la escuela tratando de recabar información de la niña, y no apareció. Un asesino. Y después, pero cuando toman a la niña y la encierran y empiezan a querer tocarla, sienten un desagrado al punto que el hombre le dice, vete, los dioses no te quieren. Y él entendió que fue a la hora a la que él la estaba rociando con la sangre. Es que esto es extraordinario. La revelación de la justicia por la sangre, porque fuimos hechos justos por su sangre. Y por cuanto fuimos justos por su sangre, somos salvos. La palabra salvo es una palabra tan amplia en cuestión de bienestar. No solo es salvación del fuego eterno, sino es tu bienestar. La palabra salvo es en el mismo contexto escrita de la palabra shalom, tu bienestar, tu paz. Hace semanas estoy esperando este día, porque me dijo, viene una etapa donde la sangre los va a hacer recuperar mucho de lo que ustedes perdieron. La sangre los va a hacer entrar a las zonas donde les arrebataron y van a retomar por una condición. Es por la justicia de Cristo, no es por tu. Lo he encontrado tan efectivo cuando la gente se enfoca en sí mismo en lugar de enfocarse en el único justo que es Cristo. Ahora, fuimos justificados por su sangre. Quisiera permanecer ahí, grabarte esto. No sé cómo trasladártelo para decirte, si creíste en Jesús, eres justo. Y el efecto de la sangre es tan tremendo que el diablo tendría que pedir permiso para tocarte, pero no se lo permiten por una causa, por el amor tan profundo con el que Dios te ha tratado y te ha escogido. Ahora déjame mostrarte el 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esto es glorioso, porque cuando Él nos reconcilió, recuperamos, hermano, todo lo que nos fue quitado. La reconciliación, el ministerio de la reconciliación lo compartí hace algunas semanas para los que estuvieron, pero es una encomienda contigo. Dios no está enojado contigo. Él hizo un juramento, no me enojaré más contigo. Por eso es que es anti-evangelio el que predica de un Dios enojado.
No es el tiempo del enojo. Si no, Jesús no hubiera parado en Lucas 4 y hubiera dicho: vine a anunciar el año del favor. Y ahí se detuvo, porque Isaías 61 después de eso decía: y el día de la venganza. Pero un día entra Jesús a Samaria y va con sus discípulos, y los samaritanos no lo reciben para sorpresa. Y cuando no lo reciben, ellos se ponen bien enojados y dicen: somos hijos de Dios, somos ministros y no nos van a hacer eso. Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego consumidor? Casi que le sale como dragón el fuego cada vez que lo dice. Y Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a condenar al mundo. Viene el día de la ira de Dios, viene el día de las copas reservadas, pero no es ese el mensaje ahora. Porque si tú no te acercas a Dios por la revelación de su amor, te vas a acercar por la revelación del miedo. Y en el miedo no hay un amor que sea perfecto, pero el perfecto amor se echa fuera el temor. Entonces tengo que avanzar porque tengo tantas cosas aquí, el tiempo corre. Hay un poder extraordinario de la sangre de Cristo sobre nosotros. Si tú supieras cómo en el mundo espiritual esto es respetado, y por eso te lo dije, el diablo y sus ministros sacrificar sangre de diferentes tipos. Ese hombre que secuestró a esta niña había matado a otros niños y bebían la sangre para ser llenos del poder de Satanás por la sangre. Si eso pasa en el lado de las tinieblas, si supiera lo tremendo que es el poder de la sangre. Si yo estoy parado aquí es por el poder de la sangre. Lanzaron maldiciones, lanzaron hechizos satanistas trabajando en contra, pero hasta el día de hoy su sangre me ha cubierto, su sangre me ha guardado. No presumo de mi justicia, no presumo de mi perfección, presumo de la sangre de Cristo inmerecida con la que Él me vistió, me envolvió, me resguardó, me marcó como te ha marcado a ti. Ahora ten presente Filipenses 3:9. Pablo dice: cuando el momento llegue, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia. Mi propia justicia derivada de guardar los 10 mandamientos. Mira lo tremendo de esto. Dios te va a bendecir por la sangre de Cristo, no por tu obediencia a los 10 mandamientos. Porque si tú te quedas trabado en ese contexto, y si ahorita no me entiendes, tendrás razón porque no has escuchado la enseñanza completa. Pero el evangelio ya no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la ley de Moisés que no pudo ser guardada ni cumplida. Y alguien va a decir: está desechando la ley. No la desechamos, sino por el contrario, la ley nos llevó a entender que necesitábamos un Salvador. Y cuando vimos a ese Salvador glorioso, puro, sin mancha, sin contaminación, lo que provocó en nosotros fue la necesidad de decir: no puedo guardar la ley y cumplirla. Para empezar, el primer mandamiento no es un mandamiento. La estrategia del diablo fue desviar el mensaje. En el amor de Dios por nosotros, que sí nos puede amar con todas cosas así. Y el que queriendo guardar la ley falla en un mandamiento, es como que si no la ha guardado toda. Entonces, ¿a qué me llevó la ley? A descubrir que necesito a Cristo si Él es el cumplimiento de la ley. ¿Sabe qué dice Romanos 5? Ahí lo estudia en casa si quiere. Que donde se introdujo la ley abundó el pecado. Yo pensé que donde metíamos ley abundaba santidad. ¿Y cuántas veces? Quizás yo me paré con un micrófono enseñando Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es la ley en su esencia. Estas bendiciones vendrán si me obedeces con todo tu corazón. Y nadie pudo. Por eso es que ahora es por fe. Y al final te va a llevar al cumplimiento de la ley. Al final vas a querer amar a Dios con todas tus fuerzas. Al final te vas a dar cuenta. Ahora en el nuevo pacto yo le puedo amar a Él porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ser hallado en Él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. O sea que la ley me genera un nivel de justicia, pero se quiebra en el primer momento que encuentro no haberla podido cumplir toda. La justicia que procede de Dios
sobre la base de la fe. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. El tema, se lo recuerdo, permaneciendo en su justicia, es la batalla. Y es por eso que Dios pone una armadura que incluye una coraza de justicia. Te van a atacar la justicia, te la van a atacar con tus errores. Y la justicia te puede cubrir tus sentimientos, tus emociones, tu corazón, porque la coraza no se ponía en los pies, la coraza iba en esta parte y es una coraza de justicia. Ahora, la coraza es como una envoltura impenetrable y se sostiene de la mano con un escudo de fe y con una espada del Espíritu. Por supuesto, todos los elementos de la armadura, pero enfócate en esto. Cuando tú empiezas, es que yo siento que Dios ya conmigo acabó, es que yo siento que esto no se repara, tu coraza se convirtió de vidrio. Un bodocazo le pegó el diablo y pedazos te la hizo. Permanecer en su justicia parte del hecho de que Dios no te justificó hasta tu siguiente pecado. ¿Estamos acá? ¿Cuánto tarda la justicia de Dios? ¿Cuánto tarda la justicia de Dios? ¿Para cuánto tiempo es la justicia de Dios? Daniel capítulo 7 dice que el Señor daría una justicia eterna. Hebreos 10:14, con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre. No te perfeccionaron hasta tu siguiente pecado. Porque si eres justificado así, te puedes levantar. El impío cae y no hay quien lo levante, dice la Biblia. Pero el justo cae y torna a levantarse y vuelve a levantarse por una sola causa. Porque él puede no fallar, no, porque él sabe que su justicia permanece. La justicia permanece para siempre. La Biblia dice que para siempre es su misericordia. Y como lo diría ese pasaje precioso de Isaías 58, tu justicia irá delante de ti y será tu retaguardia. La justicia te va abriendo camino y te va librando las espaldas. La justicia tiene un nombre, se llama Jesucristo. Ahora déjame avanzar a Colosenses 1:20. Por medio de Él, dice la Biblia, por medio de Él, de Cristo, Dios reconcilió todas las cosas. Permanecer en su justicia es permanecer en una reconciliación de la que te acabo de hablar en Romanos 5. Pablo quiere ser hallado no teniendo su justicia, sino la que proviene de Dios por la fe. Es que esa es la reconciliación. Dios no está peleando contigo. Ahora mira, por medio de Él, de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre, por medio de la sangre en la cruz. ¿Cómo hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra? Esto no lo puedo dejar sin decirte que hay cosas que están peleadas contigo, o tú estás en pugna, estás en pleito con varias cosas. Tu salud, la enfermedad es una muestra de que algo no está reconciliado. Solo te lo voy a poner así. Si nos dieron la condición de Cristo, y el apóstol Juan dice en su primera carta que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Escúchame, ¿cómo es Él? No es ese corito de cómo es Él, en qué lugar se enamoró de ti. No es ese. Solo te pregunto, si dice que así como Él es, así somos nosotros, ¿es Jesús enfermo? ¿Está Jesús deprimido? ¿Es Jesús pobre? ¿Es Jesús derrotado? Ahora, Él está en paz. Eso tiene que ver con tu bienestar. Pero la sangre hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Déjame hablarte de esto, por favor, un momentito. Hay algo que no está de acuerdo, no con tus caprichos, sino con lo que Dios dijo para ti. Él dijo, Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jeremías 29, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal,
para darles un futuro y el bien que esperan. Pero eso pareciera estar en paz, no solo con lo que a mí me gusta, sino con que Jesús diga: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Sino para que luego se escriba: el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia. Ya sé que alguien me va a decir: ¿y qué de las pruebas? ¿Y qué de las aflicciones? Si te mostrara cómo el apóstol Pablo pasó por tribulaciones tremendas y lo que pregonó y presumió fue la justicia. Solo déjame decirte esto: si el reino de los cielos es justicia, paz y gozo, ¿esa deuda te está generando paz y gozo? Ese pecado, esa atadura, no quiero hablar solo de las cosas materiales, porque siempre hay alguien que cree que es lo único que nos interesa, pero tampoco puedes negar que Dios no esté interesado en eso. Mucha será tu paz, pero si no tienes para comer. ¿Sabes qué dice la Biblia? Claman los justos y Jehová los escucha. ¿Y quién es el justo? El que fue justificado. Por eso es que el justo vive por la fe, pero la justicia tiene que ser revelada. Romanos 1:17 dice que la justicia se revela por fe y para fe. Estamos en un 2021 donde la justicia ha empezado a ser revelada. Fue corrido el muro, fue corrido el cortinaje que te tapaba y una venda para que te sigas viendo atado, preso, peleado. Pero la sangre, por medio de la sangre en la cruz, Él hizo paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Entonces tengo que tocar este punto y ya ir midiendo el tiempo. Sé que tu estomaguito está pidiendo pepián y te vas a reconciliar con el pepián hoy. No sé en qué estás pensando. Patitas a la vinagreta. Te vas a reconciliar con las patitas. Pero déjame decirte esto: el sacerdote en el Antiguo Testamento sacrificaba al cordero. Todo el proceso, que voy a omitir muchos detalles. El martes pasado estábamos hablando en el discipulado del sacerdocio de Cristo. Los invito a que se conecten los martes por Zoom. El número de familias ha ido creciendo y ahorita que estamos estudiando el sacerdocio de Cristo, estamos viendo todas las aplicaciones de ese proceso. Como sacerdotero, al degollarlo, tomaba la sangre y el sumo sacerdote, una vez al año, esa sangre tenía que llevarla hasta el propiciatorio, que era el lugar, en el lugar santísimo. Era el tabernáculo con el arca del pacto en el lugar más importante. Y como les puse una imagen que no la tengo acá, si este fuera el tabernáculo, como el arca del pacto, este mueble, esta tapadera tenía encima 2 querubines. Pero a esto se le llama el propiciatorio, o el asiento de la misericordia, le han dicho muchos. Y el sacerdote depositaba la sangre aquí, en este lugar, y Dios había dicho que desde ese lugar, desde el propiciatorio, Él iba a hablar. El punto es que nadie podía entrar acá sino el sumo sacerdote. Ese es nuestro sumo sacerdote, es Cristo. Pero el sacerdote tenía que rociar todos los elementos con la sangre para purificarlos. Y los elementos eran limpios por la sangre. Te recuerdo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces la sangre purifica, la sangre limpia. Y sobre todos los utensilios ponía la sangre. Y solo hay 2 casos en la Biblia donde la sangre fue puesta de una manera sorprendente sobre personas y sobre cosas. Hay una corriente por ahí que dice: no, eso de poner la sangre sobre las cosas no es bíblico. Le aseguro que esos, pero ni en el Espíritu Santo creen, ni en el bautismo, ni en hablar en otras lenguas. No les haga caso. Vaya lo que la Biblia dice. Es que la sangre no es un amuleto para que usted ande diciendo: yo la pongo sobre tal cosa. No lo crea, es su problema. Yo voy a ver por la Biblia que las cosas, ahí dice, por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas.
A veces algo se fue de las manos y ese accidente que cayó en tu vida tiene que ver con cosas que fueron atacadas. ¿Estás acá? Tus finanzas están dentro de las cosas. Los leprosos eran rociados con sangre. Mire, al sumo sacerdote le tenían que poner sangre precisamente en las orejas. La sangre purifica las cosas que vas a escuchar, porque una vez sabes que la justicia te fue dada por la sangre, ¿sabes qué va a pasar? Cuando alguien venga y te maldiga, lo que escuches purifica la maldición y dice: sobre mí no opera. Hermanos, perdonen, no sé qué tan complicado es esto, o yo lo estoy haciendo complicado. ¿Me estoy dando a entender? ¿Seguro? ¿De qué estoy hablando? De la bendición que Dios puso sobre tu cabeza por la sangre de Cristo. Entonces, los leprosos podían ser limpios, declarados, y no hay un caso en el que en la ley un leproso se haya sanado. Ya sé, alguien me va a decir: Naamán. Sí, pero Naamán no era judío, era sirio. Naamán no tuvo ley, la gracia lo alcanzó. Pero tengo que seguir, otro día voy a tomar ese tema. ¿Sigues pensando entonces que lo que vives es un castigo de Dios? No vas a poder creer por un milagro si sigues creyendo que Dios la tiene contigo. Y porque no tengo otra forma de hacerlo. No es mi intención entretenerte, ni darte una charla, ni tocarte un tema que te apasione porque te haga llorar por el momento. Lo único que transforma es la palabra de Dios y perdona, pero esta es la forma de hacerlo en este ministerio. No tengo otra forma. Mi única tarea es exponerte la palabra. Si la palabra no te transforma, nada te va a transformar. Te voy a exponer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces la muerte entró. Por eso te digo, permanecer en su justicia es hacerle un alto a la muerte, literalmente. Donde se pone la sangre, la muerte es detenida en seco, literalmente. Te pudieron haber lanzado un decreto de muerte, como le fue lanzado a los primogénitos en el pueblo de Egipto. Y cuando la muerte pasó en seco, la detuvo la sangre. Yo quisiera que vieras esto, porque tu casa está cubierta con la sangre de Cristo. Hoy vas a tomar el pan y el vino, discúlpame, puede haber una y mil razones, probablemente te tengas que ir, pero te vas a ir sin esta revelación de hacer real este proceso. Hoy nos extendimos, definitivamente que nos extendimos, si venimos a levantarle un altar al Señor sin prisa. Cuando tienes que correr para el hospital, para una sala de intensivo, para una cita con el juez, para un juzgado de mantención o de divorcio o de lo que sea, ahí sí llegas puntual y no te importa pasar las horas que pases sentado frente a un juez. Y el día que Dios quería decirte: hoy quiero mostrarte mi justicia, no quiero hacer sentir a alguien mal si se tiene que retirar. Pero por eso es que las cosas van como van, porque Dios es un agregado en tu semana, no es el punto de partida. La Biblia dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ese versículo nunca tuvo tal revelación y efecto, sino hasta que entramos a ver esto. Y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, la muerte entró, sí, la sangre de Cristo detiene la muerte. Sigue al 5:16. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre que fue Adán. El pecado de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Entonces alguien aquí va a decir: yo no tomo la Santa Cena porque me dijeron que yo debo ser digno para tomarla. Ok, muy interesante el principio. ¿Y qué estrategia la del diablo para robarte una bendición tan tremenda? Porque si se tiene que ser digno, algunos la toman indignamente, el versículo está mal interpretado. Porque si fuera dignidad por lo bien que te portas,
Entonces, ¿para qué vino Cristo si tú puedes ser digno de tu propia cuenta? Esta versión me impactó y es la Nueva Traducción Viviente. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Óigame bien lo que le voy a decir. No estoy diciendo que el pecado no importe. No estoy diciendo que el pecado no importe. Estoy diciendo que a pesar de nuestros pecados, esa sangre vino a limpiarnos. Para eso es que fue dada la sangre. Si tú pretendes venir digno y limpio, dime para qué quieres la sangre. Y porque aquí ha habido un punto bien tremendo. Jesús, hermano, no murió solo por nuestros pecados, sino que Él pagó el precio de nuestra sanidad con su propio cuerpo. La justificación no es solo el hecho de que tú te sientas libre de pecado. La justificación implica que no solo te limpiaron, sino te permiten recuperar todo lo que perdimos por causa de la muerte que entró por el pecado. Entonces, esta mañana el Señor no quiere que tomes la Santa Cena solo para decir: Señor, gracias por perdonarme. Él quiere que veas que junto con el perdón te fueron dadas todas las cosas que son recuperadas, reconciliadas por la sangre. Hoy Dios te dice: sí, piensa en ese hijo, piensa en esa relación, piensa en esa preocupación que tienes, piensa en lo que has perdido y la sangre te permitió recuperar por una sola causa. El único justo lo merece y ese es Cristo. Entonces, no puedo dejar de ver que Isaías 53 diga: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz. Me encanta que la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, tiene una llamada que ahí en donde dice: tiene que ver con tus finanzas, tiene que ver con tu libertad espiritual, tiene que ver con el rompimiento de prisiones de pecado, el bienestar. Hermano, a veces creemos que la paz es simplemente respirar profundo y decir: ay, qué paz. ¿Y qué tienes entre la bolsa? Solo te recuerdas qué no tienes y a ver cuánto te tarda tu paz. El castigo por nuestro bienestar cayó sobre Él. Hubo uno que fue castigado para que tú te repares hoy, para que tú te levantes, para que tú te recuperes esta mañana. El castigo por nuestra paz, bienestar, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces aquí no está solo el perdón de los pecados que vives, estás mal en todo sentido, ya no te satisface nada. Esta es una enfermedad del espíritu, pero por sus llagas se sana tu espíritu si hoy crees. La depresión es una enfermedad del alma, la angustia, la soledad, la tristeza, todo lo que te quita esa paz en el alma, sentimientos de yo no puedo, yo no sirvo, yo ya no aguanto, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué perdí? ¿Sabes? El castigo de tu paz. Hubo uno que fue castigado para que no seas castigado más con ese sentimiento el día de hoy. Y si es por tu cuerpo el que perdiste la paz, no es nada grato estar con un dolor en donde no encuentras posición en tu cintura y no sabes ni qué hacer. Y sé que a mucha gente Dios le está hablando con esto. No es grato que te den un diagnóstico de leucemia. No es grato que estés esperando el que el doctor te dijo que esa masa que te salió es una masa que es cancerosa. Sabes, el castigo de tu paz ya fue pagado, y le vas a creer a Jesús que aunque ese diagnóstico sea lo que el médico te confirma, hay una palabra que prevalece y que te dice que te ama tan profundamente que esa masa va a desaparecer en el nombre de Jesús, que ese diagnóstico que han dado a tu matrimonio, a tus finanzas, a tu vida, queda cancelado porque Dios quiere que tengas paz. Él fue traspasado, 53:5, por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, dice la NTV.
fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Quise poner las dos versiones. Y tengo que terminar diciéndote, permanecer en su justicia es revertir la maldición. Pero ¿cómo se revierte la maldición? Sí, esa maldición en donde tu abuela llevó lo mismo, tu mamá llevó lo mismo, tú estás llevando lo mismo y crees que tu hija también va a llevar el mismo ciclo de depresión y va a tener un matrimonio que no funcionó en nadie. ¿Cómo se revierte el ciclo de una enfermedad hereditaria? ¿Cómo se revierte la maldición que un brujo, hechicero, satanista o se llame como se llame envió? Se revierte por medio de la sangre que purifica, que limpia, sangre sin mancha, sin contaminación, sangre pura que no ha sido contaminada con pecado, de la cual Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y si quita el pecado, quita la paga del pecado, que es muerte. ¿Cómo se revierte? Se puede cambiar la maldición. Solo te voy a decir esto. Si por un acto de comer, escúchame esto por favor, si por un acto de comer entró la maldición, fue el acto en el que la fruta prohibida fue un acto de comer. Si por un acto de comida entró la maldición, por otro acto de comer se recupera la maldición. Por eso es que este tiempo para tomar el pan y el vino, lo que vas a comer es anunciar su muerte y proclamar su resurrección. ¿Sabes? No sé si me doy a entender con esto. Si por un acto en el huerto del Edén la maldición entró cuando el hombre comió del fruto, incurrió en pecado, por un acto de comer ahora el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué interesante que lo que empezó en un huerto se recuperó en otro huerto. Sabes, déjame decirte esto. Jesús en Juan 5:56 dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En este versículo yo le había dicho: Señor, ¿cuál es el título del tema? Y me hizo recorrer un montón y hasta que me hizo clic aquí. Este es el título del tema: permanezcan en mi justicia. Cuando coman del pan y beban de mi sangre, van a permanecer en la condición en la que yo les digo que yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Te das cuenta? Es San Juan 5:56. Permaneciendo en su justicia. Ante un diagnóstico médico, ante un dolor insoportable en donde tú dices: ¿dónde estás, Dios mío? Y Él te dice: aquí sigue mi justicia contigo. Mi vara y mi callado te infunden aliento. Estás en valle de sombra y de muerte, pero te llevo en un camino de justicia. Ojo, que en la senda de justicia Él me guiará por senda de justicia. Por amor de su nombre también tiene valles de sombra y de muerte. Yo creí que no habían valles ni sombra de muerte al que camina en la senda de justicia, sí, pero aunque pase por ese lugar, su vara y su callado me infunden aliento. Jesús nunca se enfermó. Se cansó, sí. Yo veo en la Biblia que Él tuvo que descansar, pero no tuvo esa fatiga crónica que le cayó a algunos y nos ha caído a veces, donde ni el sueño concilias, sientes que te duele hasta lo que no tienes, ya no hayas ni dónde más te duela. Es una fatiga crónica, es un ataque al alma. ¿Sabes que hay demonios que van a venir para atacar y ponerte malestares por todos lados? ¿Verdad, profetas? Yo recuerdo algunas ocasiones en las que la experiencia fue literalmente que la pastora orara y quitara ataduras que vinieron, hermano, literalmente a ponerte una pesadez, un malestar, una cosa en donde hay que hacerte una limpia con la sangre de Cristo. No una limpia con chilca, ni te van a pasar el pato, ni los huevos de chompipe. Es la sangre de Cristo la que te ha limpiado.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. San Juan 5:56. Como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Te voy a decir algo. Vamos a cambiar esta ruta de la Santa Cena hasta cuando el mes empieza. ¿De dónde salió? De alguna enseñanza en donde no hemos tenido la revelación total. Si a diario la pudiéramos tomar, dime cuál es el problema. A diario tendría conciencia de la condición de justo. Hagan esto cuantas veces lo hagan, háganlo en memoria mía. Yo sé de gente que lo hace, hermano, a diario y está en plena crisis. Te hablé del testimonio de esta mujer que tiene al papá en un intensivo ya cuántos días, y ella decide irle a poner que le dieran permiso para entrar, y solo le mojaba los labios con el vino y le ponía una amiguita de pan que se le caía. Al día 11 el hombre abrió los ojos ante cualquier diagnóstico, y cuando ya pudo medio tragar, le mojó la lengua con un poquito de vino. Lo impactante es que ese hombre se levantó de ese coma en el que estaba, y ella supo que la sangre, la justicia de Cristo anunciada sobre esa enfermedad, repara, restaura. Pero ¿qué es lo inmediato? Te enojaste, tuviste una crisis de matrimonios y lo primero que haces es huir de la Santa Cena. Es decir, no voy al culto porque estoy peleando. Cuando esté bien voy a ir. ¿A qué vas a ir cuando estés bien? Si tú te puedes enderezar por sí solo. ¿Sabes qué? Vamos a aumentar la frecuencia. Porque cada vez que venimos, yo me encuentro necesitado de Él. Cada vez, esto no es para acusarme, porque voy a omitir muchas cosas. Lo siento, pero hermano, de verdad que me compromete el quedarme con algo y no entregarlo. Usted supera la insistencia con la que el Señor me marcó Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. La palabra redención es recuperación. Vas a recuperar, vas a redimir así. La tierra que le fue quitada, que le fue robada, la tierra que le arrebataron a alguien por sus deudas y sus malas decisiones, venía el día de la redención con el día del jubileo y les tenían que devolver y ellos recuperaban. Pero lo que a mí me impacta es que ahí diga que tenemos redención por la sangre. Si el diablo usa la sangre para maldecir y marcar gente, para muerte y enfermedad, cuánto más la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación va a recuperar tu matrimonio, va a recuperar tu relación con Dios, va a recuperar tu pasión, vas a recuperar tu vida, y todas las cosas que son rociadas con la sangre son purificadas. Mateo 26:28, me ayudan mis hermanos servidores, por favor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Mateo 26:27 en la Reina Valera, tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos. Pero ¿sabe qué le quiero marcar aquí? De aquí nace la palabra eucaristos. Y probablemente alguna vez usted dijo: voy a participar de la Eucaristía, y nunca supo ni de qué estaba hablando. Y me llevó a estudiar y a ver que aquí, ahí, dar gracias, la palabra gracias se traduce del griego como eucaristeo. Y eucaristeo es ser agradecido, agradecer, dar gracias. Eso es Eucaristía. Lo tremendo es que él tomó la copa, y cuando tomó la copa dio gracias. ¿Por qué habría de dar gracias? Y luego dice: bebed. ¿Sabes por qué? Dad gracias por las cosas buenas, dad gracias por la bendición, dad gracias por la misericordia, dad gracias por las promesas. Tú no das gracias por la muerte. ¿Quién te mandó a dar gracias por una enfermedad cuando Él te dijo: yo quiero que seas sano? No, hermano, es que usted tiene que darle gracias a Dios por todo. A ver, dele gracias a Dios por el diablo. Si es por todo, dele gracias a Dios por el pecado. Por favor, no aplique las cosas fuera del contexto. Jesús dio gracias. La Eucaristía es
ser agradecido, agradecer, dar gracias. Hoy con el pan y con el vino vas a decirle: Señor, gracias, porque esta sangre me justifica, me limpia. Por eso es que el que no ha recibido a Cristo no tiene sentido que tome el pan y el vino, porque él no va a entender, él no va a discernir, él no va a entender que ese cuerpo es la paga para la recuperación. Y en medio de cualquier achaque, tú vas a decirle: Señor, esto es diferente, yo te puedo agradecer porque tu sangre me permite pasar este proceso en bendición. No tengo más tiempo y hay muchas cosas que las voy a tomar en estos días, porque el Señor me dio una orden de explicar 1 Corintios 11 y la mala interpretación que le hicieron a los versículos 27, 28 y 29. La mala interpretación se la va a tomar ahorita. Cualquiera que la coma indignamente, pero dígame, ¿quién es digno? ¿Aló? ¿Quién es digno? Levánteme la mano el digno, el santo, el puro, el perfecto, el único que puede tomar la Santa Cena. Entonces el contexto no es ese. Usted tiene que leer que los corintios hacían una parranda y se emborrachaban, le daban de comer duro a ellos mismos y había quien no comía. Entonces Pablo dice: están tratando la Santa Cena como cualquier cosa, como tamales de fin de año. ¿Y quiere otro tamal? Pues ya no me pasa, pero ya que insiste, démelo. ¿Y quiere otro? Pues ya, mire, los 4 ya no me pasan. Usted está tomando las cosas en ese plano, al punto que ellos se emborrachaban. Entonces no era digno el tomarla de esa manera. Tampoco te estoy diciendo no importa que la tomes si estás en pecado y que no te importe qué es lo que Dios quiere romper contigo y te quiere sacar de ahí. Pero sabes que mucha gente no ha sido tonta al decir si la come, y ahí dice, porque así nos enseñaron, yo también fui parte de una mala enseñanza. Si usted la come así, ahí dice que se va a debilitar, se va a enfermar o se va a morir. Como diríamos en buen chapín, por baboso la tomo, mejor no la tomo. Pero sabe, ahora interprete las cosas en el contexto de Cristo en este proceso. Y lejos de huir de la mesa del Señor, debieron acercarse, porque la sangre era precisamente para limpiar el pecado en el que podrías estar, para sanar la enfermedad en la que podrías estar. Hay una bendición tan tremenda en la Santa Cena. Con razón el diablo iba a luchar por malinterpretarla, para robar la justicia en la que tienes que permanecer. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es discernir? Esto sí es delicado. Discernir es entender, es separar una cosa de la otra. Discernir es saber que ese pan representa su cuerpo y que ese vino representa su sangre. Entonces ellos empezaron a emborracharse, pasaron el vino. Páseme otra, compadre, allá a la mesa del rincón. En pleno culto agarraron el pan y el vino sin discernir qué era. Eso es lo que provoca juicio. No está diciendo que no la pueda beber el que viene mal. Ya sé que me van a juzgar por esto, pero no me importa si lo que voy a decir es lo que la Biblia dice. Porque si fuera que la tome el que viene bien, ay, tan chulos, son los únicos que pueden tomarla. Si Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Sí dijo que derramó la sangre para perdón de pecados, no dijo derramé la sangre para que los santos vengan. Discernir qué era lo que estaban haciendo. Como comer tortillas y comer pan. ¿Sabes? Ponte de pie esta mañana, por cuestión de tiempo y porque hay un paquete precioso que el Señor tiene. Esta mañana, su justicia quiere reubicarte en la posición en la que eres visto por el Padre. Ese pan representa su cuerpo que fue molido, aplastado, como diría esa versión, para que yo tenga paz. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Entender que ese amor
Lo llevó a entregar su cuerpo para que tú seas sano. Eso es discernir. Con razón habían enfermos porque no pudieron entender que ese cuerpo los sanaba, y en lugar de eso huyeron porque les enseñaron que si no venían santos no la podían tomar. Entonces les bloquearon la sanidad. Discernirlo es entender que su cuerpo fue molido para que yo sea sano. Antes de que se me vayan, alguien de las ayudas me ayuda con la beba acá, por favor. Antes de que se me vayan, el Señor me dio una orden de orar por todos los líderes. Quiero a los ancianos y a los encargados de cada área, encargados de sonido, jóvenes, alabanza, y quiero que pasen acá juntamente, por favor. Y vénganse, sé que van a ministrar la Santa Cena con su familia y no los quiero separar, pero van a regresar en el momento del pan y el vino ahí con sus familias. Hermano Chepe, hermana Alma, no sé si está Odvin o está Mario, hermana Gladys, Giovanni, hermana Mara, ahí está Vilma, están sus hijas. Quiero anunciar que la justicia de Cristo va a ser puesta por sangre en cada área de esta iglesia. Y sobre los líderes y la gente que está a cargo, Dios puso gente, y es que así me lo marcó hoy. Y esa vara que está ahí adentro, que me hacen favor de traerme la vara, Pancho, me haces favor, está en el púlpito, la vara que recibí el miércoles. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo estoy necesitado de ti. Tu sangre me ha traído a un lugar en donde solo encuentro mi necesidad de esa sangre. Hoy que veo, Señor, la grandeza de tu justicia, al amarme, al perdonarme, yo quiero beber de ese pan, comer de ese pan y beber de ese vino, del que dijiste que el que lo come y el que bebe permanece en ti y tú en él. Yo quiero permanecer. Jesús, todo pecado lo remitimos a la cruz del Calvario. Nos hemos examinado y hemos encontrado que estamos necesitados de ti. Nos hemos examinado y encontramos que necesitamos de tu salvación. Y aún en las áreas vergonzosas, en las áreas en las que batallamos en nuestra mente y en nuestro corazón, aún en esas áreas, nada te podemos esconder. Y encontramos que no somos dignos. Aquí el único digno eres tú, Jesús. Por eso esta mañana, que tu Espíritu Santo traiga, Señor, una revelación de tu justicia. Confesamos porque hemos sido, tu sangre nos ha limpiado. En el nombre de Jesús, hay una presencia de Dios para restauración. Sé que hay gente que va a ser sanada, gente que va a ser tocada, de tal manera que hoy van a obrar milagros y prodigios en medio del lugar donde estás. Ahí donde estás en tu lugar, rompe toda limitación en el nombre de Jesús. Extiéndanse hacia acá, hermanos, y van a alzar las manos sobre el pueblo. Extiéndanse hacia allá, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos reprendiendo toda obra de las tinieblas que se ha levantado en ceguera sobre el pueblo. Derribamos todo muro que se haya levantado en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vengo rompiendo amarras en las mentes. Lo que limita todo espíritu de acusación lo vengo reprendiendo y echando fuera y declarando que la justicia de Cristo está en este lugar. Nos vamos a humillar delante de Él diciéndole: yo me rindo a Él. Gracias, papá. Gracias por esa sangre.
Gracias por esa sangre preciosa. Todo a Cristo. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, este es el momento. Ahí donde estás, ¿quieres orar conmigo y decirle lo que la Biblia dice? Que si confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón, seremos salvos. Dile conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, Jesús. Si te has alejado, este es el momento de restaurar tu vida. Deja que esa sangre y esa justicia te alcance. Clamamos, mis hermanos, alzamos nuestras manos para proclamar libertad sobre este pueblo en el nombre de Jesús. Yo vengo a proclamar libertad de toda cautividad en el nombre de Jesús. Padre, gracias por los elementos, por el pan y el vino, que hoy los presentamos delante de ti, Señor, para ser ministrados en tu pueblo. Que se obren sanidades, milagros, liberaciones, provisiones a través de esta ministración en el nombre de Jesús. Pueden pasar con los elementos. Esté atento. Con su sangre nos ha redimido de todo linaje. Apocalipsis 1:6 dice: al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Para nuestro Dios, a Él sea la honra, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Oh, qué presencia más hermosa. Recibe. Ahí están pasando con el pan y el vino. Estén atentos. Al Cordero. Al Cordero de gloria. Exaltad al Dios Altísimo. Adorad. Gracias, Jesús, por tu presencia. Dale gracias. Toma el pan y el vino, medita en tu corazón. Van a ser tocadas con esta administración, con el pan y el vino. Cierra tus ojos y escucha la voz de Dios en tu interior. Él va a exhibir su justicia en esas áreas. Él va a exhibir su justicia en ti. Para nuestro Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Oh sí, Señor. Sacerdotes para nuestro Dios. Dice el Señor que van a romperse limitaciones. Primero en tu mente. Vas a ver que esa sangre te hace parecer y ser justo delante de Dios a pesar de tus errores. Justo cuando lo dejes, es que ya lo eres y por eso lo vas a dejar. Levanta adoración, levanta gratitud. Eso es Eucaristía. Eso es Eucaristos. Dar gracias, ser agradecido por la sangre, ser agradecidos por su cuerpo que fue molido para perdón de pecados, para nuestra paz. Oh, gracias por tu cuerpo. Aún hay algo que Dios está haciendo. Hay gente que está llevando esta transmisión y Dios le está dando una palabra de esperanza.
Dice el Señor que Él va a levantar tu cabeza aún en medio de tu dolor. Dice el Señor que tus lágrimas no han sido entendidas por muchos, pero que Él viene a enjugar tus ojos de toda lágrima, y que le importas tanto, aún tú que has dicho no entender por qué vives y soportas lo que estás llevando, dice el Señor. Hoy te hablo para restauración. Hoy te envío una palabra de libertad aún en ese lugar donde estás, dice el Señor. Y hoy pongo en tus manos una vara que te sostendrá, dice el Señor. Va a ser mi palabra, va a ser mi espíritu guiándote, dice el Señor. Y reinar En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Estamos listos? No sé si ya están todos ya. al Dios Santísimo, Todos tienen el pan y el vino. eterno, Gloria a Jesús. de Dios. Ya no falta nadie, mis amados. Si no falta nadie, escucha esta palabra que voy a mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor tomó pan. Qué impactante que diga que la noche en que fue traicionado, Él tomó pan y dio gracias. Y dio gracias. Eso es lo que pretendemos hacer ahora. Dar gracias por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Toma ese pan, levántalo. El sacerdote tomaba una ofrenda mecida, la ponía en sus manos y la movía en alto delante de Dios. Un día Jesús extendió sus brazos en la cruz y nos puso ahí en sus heridas, como una ofrenda mecida al Padre. Oh Dios, tengo esa visión en mi mente ahora. Verlo como el sacerdote con sus manos extendidas, pero lo que puso fueron heridas. Hoy nosotros levantamos este pan con un cuerpo que nos recuerda su cuerpo herido, lastimado, traspasado, aplastado, como este pan. Y la justicia de Dios nos fue otorgada, transferida. Padre, gracias por este cuerpo que fue molido, para que yo tenga paz. Señor, por eso vengo reprendiendo toda depresión en mi vida y en la vida de este pueblo. Reprendo todo espíritu de soledad que los ha hecho sentir huérfanos, solos, desamparados. Y callo todo espíritu inmundo que les ha susurrado soledad en el nombre de Jesús. Callas, porque está escrito: nunca nos dejaría solos. Es mi Padre, Abba Padre. Esto es Eucaristía. Dale gracias, gracias, gracias. Señor, nos examinamos y lo que encontramos es que necesitamos de tu sangre. Comemos este pan ahora para recuperación. Proclamamos tu justicia, Jesús. Come del pan. Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes.
De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena. Levanta la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que te. Ese acuerdo dice: eres amado. Ese acuerdo dice: eres perdonado. Ese acuerdo dice: esta sangre le fue grata al Padre. Alzamos esta copa, Señor, en gratitud. Lo hacemos en memoria de tu amor todas las veces que la bebamos. No hables. Hoy nos fortalecemos. Hoy somos sanados por su sangre. Ha rociado tu sangre sobre cada órgano. Es tu sangre que ha sido rociada sobre todas las cosas. Esta sangre rocía los matrimonios esta mañana. Esta sangre rocía aún los procesos judiciales que estás peleando, dice el Señor. A ti te digo: esta sangre habla mejor que la de Abel por tu justicia, que es la justicia de mi Hijo, dice el Señor. Qué preciosa la paz que ha fluido esta mañana. Danos salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Qué precioso. Está fluyendo sanidad. Gracias, mi Señor. Está fluyendo libertad en el nombre de Jesús. Alza tus manos. Levanta tus manos sin ningún temor y dile: gracias por mi sanidad. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias por tu justicia en mí. Oh, sí, Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Ahora, para darte las gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Sí, Señor, gracias. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.